complicado, pero hay mucha información. Ya a través del Classroom le he dado la información ya directa de los PPT, varios libros ahí, y les puedo ir comentando, por ejemplo, que este capítulo tiene un excelente libro que es el Claudio Matais y el Streeter, que ya está en el Classroom. Son dos libros excelentes. Quizás el padre, digamos, de la mecánica de los fluidos es el señor Streeter, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada que el fluido llevaba una fuerza. Entonces, cuando hacemos un análisis por infección de esta ecuación, es una fuerza, y como es un vector, entonces vamos a tener, en coordenadas cartesianas, vamos a tener tres fuerzas. La fuerza en X y en Z. Muy bien, entonces, después también nosotros habíamos deducido que esa ecuación terminaba en una ecuación algebraica, ¿no? Y vamos a tomar un ejemplo. Realmente vamos a tocar dos puntos nomás. La fuerza que ejerce el fluido sobre un codo y la fuerza que ejerce el fluido sobre un ala B. Ala B, después les explico qué es un ala B. Porque esta parte lo llevan con mucha profundidad el hidráulico y el mecánico, ¿no? Entonces nosotros, este capítulo, que lo vamos a ver casi un capítulo corto, inclusive vamos a ver turbomáquina, lo vemos más que nada para, al final de cuentas, conocer cómo es el principio de funcionamiento interno de la turbomáquina, ¿no? Como los sopladores, ventiladores, bombas, turbinas, etcétera. O sea, ¿por qué hablo de HP? ¿Qué es lo que genera un HP? ¿Qué es lo que hace el fluido para generar, digamos, HP? ¿Por qué se incursiona en una turbina? ¿Por qué se incursiona en una bomba? Todas esas cosas, pero previamente a eso vamos a hablar primero la fuerza. Entonces, y en la fuerza solamente vamos a ver dos ejemplos, dos casos, pues ustedes pueden ver ahí en los libros de Streeter y Machine más ejemplos, pero eso está orientado mucho a la parte de hidráulica y mecánica que a nosotros no nos interesa. A ver, ¿qué pasa con el codo? Tenemos el fluido que está yendo por una tubería, ¿no? Y voy a tomar un volumen de control entre 1 y 2. Entonces aquí yo tengo un flujo másico, pues un balance de energía a la entrada y la salida. Recuerden, balance es entrada y salida. Punto 1, punto 2. Punto 1, punto 2. Se delimita un volumen de control y ahí alrededor de ella hay una superficie de control. Entonces, ¿qué le digo? Les digo que aquí nosotros definimos todo un balance de fuerzas. Así como hacíamos nosotros en cuerpo rígido, hacíamos un análisis de fuerzas. Entonces acá vemos qué cosa. Primero, la fuerza que ejerce el fluido sobre el codo, ¿no? Entonces acá tenemos las fuerzas a la entrada, a la salida, obviamente hace un ángulo respectivo, y luego la fuerza de reacción, Rx y Ri, que es la que queremos hallar, y en el eje Y tenemos el peso del fluido. Hemos delimitado un volumen de control. Si empezamos a mirar las fuerzas que están alrededor de la parte lateral, estas fuerzas se eliminan. Son iguales, contrarias, se eliminan. O sea, hay un balance ahí. Más las que no se eliminan son las que están a la entrada y la salida. Obviamente que estamos considerando flujo permanente, el fluido es incompresible y también, obviamente, que es unidimensional. En nuestra ecuación general de balance, esta ecuación se simplifica bastante, por lo menos en el eje X no aparece la fuerza másica, y esto viene a ser la fuerza de acción y reacción del medio ambiente hacia el volumen de control. Esto es lo que ocurre en la superficie de control, y esto es cuando hay variación de la fuerza en el volumen de control, que vamos a considerar estado estacionario o permanente. Muy bien. Entonces, ¿cómo sale la ecuación? Yo le decía que es muy sencillo, ¿no? Porque en este caso sería B rho B punto de A, sería siempre a la entrada, el flujo másico es negativo, a la salida es positivo, porque yo multiplico B por coseno del ángulo, y a la entrada, los vectores, el área siempre sale, ¿no? Y el otro entra, hace 180. Y cuando está en 2, el área sale, coincide con la dirección de salida del fluido, entonces hacen ángulo de 0 grados y coseno de 0,1. Por eso que sea así. Entonces, por el lado de sistema, yo tengo que el fluido P1 por A1 menos P2 por A2
más la fuerza de reacción, ¿no? Y en I también tengo lo mismo, por el seno del ángulo. Esto es el lado del sistema. Ahora, el lado del volumen de control, como yo le comentaba, era ρ menos ρ1b1 más ρ2b2a2. Y lo que hago es simplificarlo, tanto también para X como para Y, sencillo, ¿no? Y luego, aplicando continuidad, igualo esta parte de aquí, esta parte de aquí, es esta parte de aquí, y esta parte de aquí es la integral cerrada, o sea, lo que ocurre dentro del fluido. Entonces, igualo la variación de la propiedad entre el medio ambiente y el volumen de control, y en el lado derecho, lo que ocurre en la superficie de control, porque en el volumen de control no hay variación, porque hemos dicho que vamos a considerarlo como flujo permanente o estacionario. Sencillo. Salen las ecuaciones y ya tengo ya la fuerza en X de acción y reacción. Pero, como habíamos calculado de que tanto Rx y como Ri es la fuerza que ejerce en el medio ambiente sobre el fluido, yo quiero lo que hace el fluido sobre el codo, que es lo mismo, la misma fuerza de Newton. Entonces simplemente lo que hago es cambiar de signo y finalmente ya tengo la ecuación. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza que ejerce el fluido sobre un codo, miren, tengo que conocer P1 a 1, P2 a 2, el ángulo, la densidad, y para la fuerza en I, igual manera, y también el peso del fluido. Eso es todo. Terminé una fórmula. Sencillo, un análisis del balance general aplicado a una propiedad extensiva, que es la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué viene a ser estas ecuaciones? El nombre general es balance de cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento es la propiedad M por B. Pero luego de hacer una simplificación, termina cada término como una fuerza. Por eso que también se le llama balance de fuerzas. Pero la fuerza no es la propiedad extensiva. La propiedad extensiva era M por B. Por eso que este es balance de cantidad de movimiento. Entonces, adelantando, cuando yo tengo una fuerza, siempre la fuerza se aplica sobre cualquier medio. En este caso, la tubería, en una estructura, por ejemplo, metálica, si es una columna, una viga. Entonces, si existe una fuerza aplicado a una estructura con una distancia, habrá un par. Siempre un par es torque, un movimiento infinitesimal, ¿no? Porque si no, pues la columna y la viga se estaría cayendo. Entonces, si existe una fuerza aplicada a una distancia, entonces habrá momentum. Y eso viene a ser la cuarta propiedad extensiva que lo vamos a ver más luego. Entonces, esas son las 4 propiedades extensivas que estamos viendo ahora. Hemos visto balance de masa, balance de energía, ahora estamos viendo de fuerza. Es un poquito complejito, pero lo que domina bastante cuerpo rígido lo van a entender. Y la pregunta es, profesor, pues una pregunta, sí. ¿Por qué al fluido se le hace un balance de fuerza? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé el curso, les dije que el fluido era un ex cuerpo rígido. Por eso el curso se llama así, mecánica de fluido. Y el otro que ustedes lo vieron en física era mecánica del cuerpo rígido, la estática, la dinámica. ¿Se acuerdan? Pero en este caso, el material es especial, ya no es una viga, no es una madera, algo que no tiene el concepto de fluido, que le aplicaron un esfuerzo cortante, se desplaza de un punto a otro. Por eso que viene la analogía, ¿no? De esta ciencia que se llama mecánica del cuerpo, mecánica de fluidos. Y como fue un cuerpo rígido, también va a tener una fuerza. Esa es la explicación, ¿no? ¿Por qué un fluido, una fuerza, no? Porque el fluido fue un ex cuerpo rígido. No se olviden nunca eso, ¿ya? Por eso que el título del libro es de mecánica de fluidos, y lo que hace mi curso de transferencia de entendimiento viene a ser como algunos tópicos
de la mecánica, de esa gran ciencia de mecánofluidos y lo aplico para aplicaciones de nuestra especialidad de ingeniería química. Eso es todo. Entonces, dicho esto, seguimos, ¿no? Ahora, el análisis que se hizo en el volumen de control, miren, acá hay dos resultados, ¿no? Cuando se hizo el análisis, acá se hizo el análisis del fluido, nada más. Pero ahora voy a incluir, un poquito más y voy a incluir el otro. Fuera del otro hay otro fluido. Y ese fluido es el aire. El aire, claro. Y eso no lo has incluido. Entonces, el fluido propio que pasa por el codo, ahora al ampliar mi volumen de control, voy a considerar aire. Y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación para la fuerza de reacción de R que se RI cuando usted incorpora al aire? Entonces nos vamos por acá. Son dos problemas de codo y hay muchísimos problemas resueltos que están en los libros que ya les mencioné. Entonces, el K del aire sería la presión atmosférica por A1 más presión atmosférica A2 por coseno de ángulo, y en KI sería esto. Entonces, esto le sumo a la presión que ya hemos visto, la presión absoluta del fluido. Por eso que al final de cuentas, ustedes se dan cuenta, cuando yo a la presión absoluta le quito la presión atmosférica, realmente estoy hablando de la presión manométrica. Pero ya estoy incorporando al fluido, miren, nada más. Le aumento ahora, como se dice, el efecto que produce el aire. Lo meto a la ecuación anterior y tengo esta expresión. Entonces, este Kx será la fuerza que ejerce el fluido y el aire sobre el codo. Más o menos, eso es todo. Hay que conocer la presión atmosférica. Punto. ¿Ven? Son ecuaciones sencillas. Aparentemente la teoría es un poquito compleja, pero ya hay cualquier cantidad de problemas que también inclusive lo podemos ir viendo ya en términos numéricos, pero eso sí. El otro problema, porque ya le dije, no voy a tocar problemas de compuerta, otros problemas propios de la mecánica de fluidos que lo ven mucho los hidráulicos, los mecánicos. Solamente estoy viendo la parte que me va a servir para el siguiente capítulo de turbomáquina, ¿no? Es el problema del álave. ¿Qué es un álave? El álave es como una cuchara sopera, es una cuchara sopera. Esa cuchara sopera no está cerrada como el codo. El codo, cuando el fluido pasa por dentro del codo, está cerrado, no se escapa por el medio ambiente porque está dentro del tubo. Es un tubo inclinado, ¿no? Perdón, es un tubo que dobla, es el codo. En caso del álave, no. Es como un tobogán, exactamente como un tobogán. Entonces, cuando viene el agua, pasa por el tobogán y sale disparado. Obviamente siempre con la tangente, en este caso, digo, del PPT, antes decía de la pizarra, como un ángulo, siempre la tangente a la salida, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá ya no puedo hablar de presiones absolutas. Sí, presiones absolutas, pero no puedo hablar de presiones manométricas, porque acá interviene solamente la presión atmosférica. Haciendo un análisis de fuerza, de igual manera, las fuerzas laterales se eliminan, más no la fuerza de la entrada y la salida. Y lo que me piden, cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre el álave. O sea, esta fuerza de Rx o RI y el Kx, esto es lo que hace el medio, o sea, el cuerpo sobre el fluido, o sea, el codo sobre el fluido, ahora lo que yo quiero es el fluido sobre el codo. Simplemente es lo mismo, sentido contrario. Entonces, hay dos problemas del álave. La primera es cuando el álave está fijo. El fluido viene y encuentra un tobogán, sale como un chorro y sale por acá. Pero para nada esto se mueve, está fijo acá, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Pero obviamente que hay una fuerza Rx y una fuerza RI. Entonces, para eso, aplicamos lo mismo. Algunas consideraciones, restricciones, como que el flujo es permanente, es incompresible y también es unidimensional. Aplico la misma ecuación. Y se hace más sencillo porque aquí solamente va a intervenir la presión atmosférica. Entonces, lo podemos ver muchísimo mejor. Es como un tobogán, ven ustedes. Ese es el álave. Y más adelante le digo que el álave viene a ser justamente la parte del impulsor de una turbina centrífuga.
Entonces, pero vamos a estudiar solamente la fuerza. Entonces, ya lo hemos visto, en el balance que tiene la presión atmosférica por el lado del sistema, más la fuerza de acción. Y esto ya sabemos cómo sale, ¿no? Rho1 menos Rho1 más Rho1, V1. Este menos es del flujo másico, que es negativo. Aplico continuidad, saco Rx, ¿no? Y de igual manera saco Ri. Sencillo, ya tengo ya la fuerza que ejerce para X y para Y, ¿no? Bien, entonces, como yo, un momentito, como yo le comentaba, lo podemos ver mucho más acá en un diagrama, ¿no? En un diagrama acá de fuerzas, donde vemos que solamente las fuerzas de la entrada y la salida son las que prevalecen. Y obviamente que siempre va a haber un torque, ¿no? Que con el tiempo esto también va a empezar a sufrirlo, pero por ahora consideramos que es estático y solamente las fuerzas que se dan es a través del fluido. Ahora vamos al problema 2. Que el álave se está moviendo, ya no está fijo. Entonces, cuando el álave se mueve, una velocidad constante v sub 0, por ejemplo, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo la velocidad del fluido y la idea es que el fluido agarre el álave, porque si no lo agarra el álave, no estoy hablando de cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que ejerce el álave sobre el fluido? Porque si no lo agarra, lo encuentra lejos, no hemos dicho nada, simplemente es un chorro que se va al aire y chao. Para que lo agarre, entonces hay una velocidad del chorro y también hay una velocidad del álave. El álave se puede alejar del chorro, como también se puede acercar. Hay dos problemas y todo va a depender del ángulo. Muy bien, entonces, si esta velocidad v sub 0 existe y este v sub j, ¿cómo se ataca el problema? ¿Cómo serán las mismas ecuaciones que hemos visto acá? Más no. ¿Por qué? Porque acá van a existir dos velocidades. Uno, la velocidad del fluido y la velocidad del álave. Cuando existen dos velocidades y uno quiere definir cuál es la incidencia que ejerce una velocidad con otra, entonces en física me dijeron, tienes que hablar de velocidad relativa, que la suma algebraica entre las velocidades, esa será la velocidad resultante, que lo vamos a ver ya dentro de un momento, porque tengo que enseñarle el diagrama vectorial polar, que es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Que ahorita estamos viendo solamente aspectos teóricos. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo voy a considerar, la pregunta es, ¿la velocidad relativa a qué es igual? La diferencia de las dos velocidades. Ya, esa velocidad relativa va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ocupa el mismo cuerpo, el mismo sistema de ese volumen de control, va a ser la misma a la entrada y a la salida. Y le voy a llamar V1 menos V0. Entonces, estas fuerzas externas serán igual a la velocidad relativa, o sea, en vez de V, pongo V1 menos V0, la velocidad en 1, negativo, V1 menos 0, por el coseno del ángulo, ¿está bien? Este negativo es, ya no es V, sino es V1 menos V0, o sea, se considera la velocidad relativa. Y por continuidad, aplicamos esta expresión, regresamos a, y ya tengo ya la fuerza que ejerce el fluido sobre un álave que se está moviendo con una velocidad v sub 0. Y si me da un problema, lo que hago simplemente es reemplazar la fórmula. Hasta ahí no hay ningún problema, es algo muy sencillo, es aplicar la ecuación de balance y estamos demostrando que al final
es una ecuación integral. ¿Qué es una ecuación integral? Cuando tú terminas en una fórmula algebraica como esta. Aparentemente, estas ecuaciones, cuando uno la ve a simple vista, uno dice que esta es una ecuación diferencial. No es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación integral. Y cuando es una ecuación integral, también se le llama una ecuación global, integral, que finalmente, al simplificarlo, va a terminar en una ¿qué? En una expresión algebraica. Si fuera diferencial, no terminaría una expresión algebraica, sino terminaría en un set de valores. Ustedes recordarán en un curso de por ahí, le aplicaron el método Ruscuta, por ejemplo. Ruscuta considera, básicamente se da para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y se aplica un método numérico que al final te plotea un set de valores. ¿Por qué? Porque la ecuación es una ecuación diferencial. Eso lo aplicamos muchísimo en ingeniería cuando estamos haciendo procesos batch, procesos por lotes o procesos en el estado no estacionario. Entonces, para resolver esa ecuación, y yo quiero datos numéricos, entonces aplico el método de Ruscuta, que es un método numérico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Ruscuta? ¿Le enseñaron o no? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿No le Sí, enseñaron? sí nos han enseñado, profesor. Sí, eso lo aplicamos bastante en ingeniería química, ¿no? Todas esas cosas que le enseñan a ustedes. Entonces, como le digo, pues, muy bien, continuamos. Ahora, he tomado de los libros que se han mostrado ya unos ejemplos numéricos, ¿no? Como le digo, el caso del codo, el caso del árabe. Ustedes revisen el Streeter. El Shakes también tiene. Es un libro bien teórico de mecánica de fluidos, que prácticamente en los primeros capítulos tomo como base el Irving James, un libro que desde la época que enseñaba ha salido una edición muy moderna, ¿no? Del libro James, como también el Streeter, que es un libro antiguo, ¿no? Hace 50, 60 años todo el mundo estudió mecánica de fluido con el Streeter, que si ustedes la vuelven a revisar sigue siendo un libro biblia, ¿no? Porque muchas cosas de la ciencia no cambian. Se mantienen estáticas, otras sí cambian, pero los principios fundamentales existen. Entonces, también, pero uno de los libros que mejor, ¿cómo se llama? Encontré es este libro de Claudio Matáis, ¿no? Por favor, si van a revisar un problema váyanse a Claudio Matáis, que tiene muchísimos problemas propuestos y resueltos. Y así poco a poco le voy diciendo los libros que lo tienen ustedes, donde ya pues prácticamente no necesitaría muchísimo. El jefe de práctica simplemente él lee los problemas. Entonces, acá tenemos ya ejemplo numérico, ¿no? Que en realidad es aplicar la fórmula de lo que hayamos visto, ¿no? Acá dice que tenemos la figura 320, se aplican las siguientes condiciones. Los radios de entrada y salida son 25 y 15 centímetros respectivamente. Los ángulos de entrada y salida del flujo con respecto al horizontal son θ1 y θ2, 45 y 30 grados respectivamente. El caudal es 50 litros por segundo. Las presiones promediadas en las áreas de entrada y salida son 8.5 kilopascales y 5.73 en P1 y P2. Y el peso total del fluido dentro de la tubería es 2 newton. Encontrar la fuerza horizontal y vertical requerida para mantener quieta la tubería, es decir, el vector fuerza F. Entonces, lo que hacemos nosotros simplemente es con esos datos, hacer un diagrama, más o menos se te va a representar los valores que nos han dado. Acá tenemos 45, la salida es 30 grados. Un diagrama de fuerzas, un poquito exagerado, pero más que nada para entender, ¿no? Que estas fuerzas se anulan y la única que persiste
son las fuerzas hacia la entrada y las fuerzas hacia la salida. Tengo la fuerza de acción y reacción, el peso del fluido. Entonces recuerden bien ustedes, para ubicarlo, ¿no? Esto de acá viene a ser la fuerza que ejerce el codo sobre, perdón, el fluido sobre el codo. O sea, el fluido quiere salir y el codo no le deja salir. ¿Y por qué se toman los codos? Porque justamente en ese cambio de dirección donde los esfuerzos, las fuerzas se hacen mayores, a diferente cuando la tubería está en forma horizontal, pero cuando pasa por un codo, allí es cuando digamos, es importante conocer esa fuerza. ¿Para qué? Pues sí, ya más adelante, cuando veamos tubería, vamos a definir lo que es el pressure. Es el número de célula. Cuando tú tienes una presión y no la conoces, con esto la puedes calcular y tú puedes especificar, comparar una tubería, la norma ICI, célula 40, célula 80, 120, ¿no? Entonces, ¿por qué la célula tiene que ver mucho con el espesor? Y ese peso tiene que ver mucho con justamente lo que estamos viendo, la fuerza, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, pero poco a poco vamos avanzando en esto. Ahora solamente limitamos cómo calcular esa fuerza. A la entrada, como le digo, existe la fuerza del fluido, a la salida ya lo hemos visto, y estas son las fuerzas que nos están pidiendo, la fuerza que ejerce el fluido sobre el codo. Entonces, ya con las ecuaciones, el libro va de frente, ¿no? Con las ecuaciones empezamos a aplicar las fuerzas de los vectores FA por los valores que nos dan, este para el lado, ¿no? Del aire, luego la velocidad es Q entre A, ¿no? Después, ρ1Q, estamos llamando B1, M2, y luego reemplazamos en ecuaciones que ya le hemos visto. Él va de frente. Ya tendría que poner ecuación y darle los valores, ¿no? Entonces estamos reemplazando los valores, nada más, es una fórmula. Y obtengo Fx y Fi. Problema recontra sencillo para un codo. Y estamos aplicando unidades de fuerza Newton. Formulazo, ¿no? Otro problema, el álave, como le decía, el álave se diferencia del codo porque acá solamente intervienen presiones atmosféricas. Pero para acá hay dos problemas. Uno, el álave fijo y el álave móvil. Este problema quizás es más sencillo porque nos dan los valores. Nos dicen, encontrar la fuerza de reacción que hacía sobre un álave fijo cuando un chorro de descarga 70 litros por segundo a 50 metros por segundo es deflectado a través de 135 grados. No. Entonces nos dan el flujo, nos dan la velocidad y lo que hacemos es reemplazar la ecuación que ya hemos visto, ¿no? Para álaves, tanto X e Y, ¿no? Nada más. Sencillo. Ahora vamos al álave móvil. Entonces, en el álave móvil, que es donde nos vamos a detener, ¿no? ¿Qué pasa acá? Este álave se puede alejar o se puede acercar al fluido. Pero de todas maneras, va a intervenir una tercera, digamos, una tercera velocidad, ¿no? Porque siempre va a haber las dos velocidades madres, la del chorro y la del álave, que también después le vamos a hablar, la vamos a llamar con la velocidad del rodete. Cuando los dos se juntan o chocan, existe una tercera velocidad que es la velocidad relativa. Entonces, si esto yo lo puedo representar en un diagrama como me enseñaron a mí, cómo se hacían el triángulo de velocidades, porque es un triángulo de velocidades, entonces yo parto de cero. Entonces tengo un vector, ¿no? Tengo un vector aquí, ¿no? Que ven ustedes. Miren, ¿ah? Yo le estoy llamando U a la velocidad del chorro, ¿no? Perdón, del álave, y B sub 0 a la velocidad del fluido. Entonces, miren, ¿ah? Voy a pintarlo acá para verlo mejor. Ya, ¿cómo dibujo yo? Empiezo acá. Quiero dibujar el vector B sub 0. Está. Ahora quiero dibujar el vector U. La pregunta es, ¿cuánto es la velocidad relativa? Es B sub 0 menos U. Y en la figura viene a ser exactamente este valor.
Como esto de acá es esta velocidad, y esto va a jugar desde aquí, 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 aquí y aquí, entonces digo, ¿dónde sale? Sale en el ángulo teta. Entonces, se forma un radio, ¿no? Y esto sería B sub 0 menos U, también esto. Entonces aquí voy a hacer, si me sale bien la figura, listo. Entonces la velocidad relativa a la salida forma el ángulo teta, siempre con este es tangente, nunca sobre, este es tangente. ¿Ya? Y miren, velocidad del rodete, velocidad relativa, y la 1 es la velocidad de salida. O sea, siempre, miren esta partecita, ¿cómo se hace un triángulo de velocidad? Vamos a los actores. El primer actor arranca aquí, que es la velocidad de rodete. El resultado, con la velocidad de chorro a la entrada, me saca esto. Ya tengo 2 vectores. Y ahora me falta unirlas, que es la de salida. Eso será B sub 2. Mejor lo voy a explicar más adelante. Por ahí tengo la figura porque este es el diagrama vectorial polar. Es muy importante, porque cuando aparece en la ecuación, que la vamos a ver en un momento, uno dice como que, ¿de dónde sale esto, no? Pero más o menos le estoy explicando el origen de cómo se dibujan estos vectores. Entendido esto, todos los problemas de este capítulo, por más complicado que sean, se hacen sencillos, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá, ya las ecuaciones que hemos visto, porque estas son las velocidades, como se llama, relativas, tanto la entrada como la salida, tanto para X como para Y, y lo que hago es simplemente reemplazar los valores, ¿no? Así que no hay un problema. Y acá está, un problemita sencillo, donde me dicen determinar las componentes de fuerza para el ala B móvil único de la figura 3 debidas al chorro de agua de la tasa de trabajo hecha sobre el ala B. Entonces, algunos datos de este problema no están en el enunciado, sino están en la figura. Entonces, por ejemplo, este dato no está en el enunciado, este dato sale del resultado. Entonces, la figura es esta. Ya, entonces, miren, no siempre se va para allá, sino en este caso, la salida es así, y siempre fue un ángulo. Entonces, miren cómo se está dibujando, ¿ven? ¿Se acuerdan? Velocidad del fluido, velocidad del chorro. La relativa es 120 menos 60, da 60. Pero ¿dónde muere? En este ángulo. O sea, esto de aquí, pues esto de aquí, esta flechita de aquí y la flechita de aquí. Nada más. Entonces ya tengo mi diagrama vectorial, tengo mi triángulo de velocidades. Recuerden bien, todo es triángulo de velocidades. Nuevamente, ¿cuáles son las 3 velocidades? La velocidad de chorro, la velocidad del ala y la velocidad relativa. Esas 3 velocidades no se olviden para entender un poquito bien este capítulo. Y con esto sale todo. ¿Todo de qué? Ahorita vamos a ver. Ahorita es muy ocioso estos problemas porque el problema de los álabes es, como tienes ecuación, es aplicar la ecuación y chao. Pero cuando entramos a turbomáquina ya va a cambiar un poquito la cosa, ¿no? Y acá está. O sea, dibujando, tengo la velocidad, es la misma, ¿no? La velocidad del chorro, la velocidad del álave, la velocidad relativa, a la salida, yo cierro con B2. Entonces, tomando los datos del problema que están en la figura, entonces por ahí calculo la Fx, luego calculo B2x, ¿no? Por la misma fórmula que sabemos. Después la energía, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Y genera una pregunta, sí, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunas velocidades, ¿no? Cuando yo tengo un punto 1 y un punto 2, entender un poquito las velocidades. Cuando yo aplicaba el balance de energía de Bernoulli, por ejemplo, yo le llamaba B1 al cuadrado
entre 2G. ¿Cómo le llamaba acá? B2 al cuadrado entre 2G. Pero ese B, ¿qué es, profe? Esa es la velocidad del fluido. Correcto. Entonces, como esto está en la atmósfera, profe, entonces, ¿cuánto vale la presión en 1? ¿Cuánto vale la presión en 2 manométrica? 0. ¿Cuánto vale la presión absoluta? La presión atmosférica en 1. ¿Cuánto vale en 2? La presión atmosférica en 2, que vienen a ser casi las mismas. Pero ¿cuánto vale la presión manométrica? 0. ¿Por qué? Porque el fluido está a la atmósfera. Entonces, lo único que tengo yo como energía es la energía cinética. Entonces, la energía cinética viene a ser, en este caso, ¿no? Para 2, vienen las velocidades, ¿no? Al cuadrado de la raíz. ¿Se acuerda que era la velocidad de la entrada y la salida propuesta por el álave y también por el chorro? Y luego me dicen cuál energía remanente sería, la remanente viene a ser lo que queda. Viene a ser 3030. Esto ya en unidad de potencia. Pues si te dan cuenta, libra fuerza a pie, libra fuerza a pie por libra masa, energía. Y la energía inicial, que era justamente la velocidad de la entrada, sale 29.000. De los 29.000, ¿qué sucede? Bueno, las unidades HP, recuerden ustedes que los HP o los caballos de vapor son casi parecidos. Entonces, ¿potencia cómo sale? Buena pregunta. La potencia, habíamos visto nosotros, se calcula cuando yo multiplico el head por el caudal. Pero también la potencia, vamos a ver más adelante, que se torque por la velocidad angular. Y la potencia también viene a ser, ¿no? En este caso, que viene a ser la fuerza, ¿no? Que ven ustedes acá, por la velocidad, me da potencia. Hay varias maneras de escribir la potencia. Entonces, si está entrando 20.000 y esto me está generando más o menos, no sé si tengo el valor acá, en unidad de la fuerza por pi, voy a borrar acá para hacer la siguiente página. No la tiene. No está acá. No, en unidades. Entonces, si yo tengo 20, si entra 29.000 y se está produciendo, bueno, lo que ha generado la potencia generada para mover el álave viene a ser 29.000 menos 3.030. Porque 3.030 es la que sale ya, o sea, sale agotada. Entró 29.000 y sale agotada con 3.030. Entonces, ¿cuánto recibió para moverse, para que el fluido mueva ese álave o genere esa fuerza? Viene a ser 29.000 menos 3.000, 26.000. Eso sería la energía producida, ¿no? Muy bien. Entonces, como le digo, estoy repitiendo lo que está en el libro, las ecuaciones. Inclusive acá ustedes se dan cuenta que el libro va de frente, ¿no? A poner los valores ya no estar aplicando la fórmula porque se supone que la fórmula ya la conocemos. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Entonces, esto viene a ser lo mismo de los valores numéricos producidos por el ejemplo anterior. Si me piden, ahora dibuje un diagrama vectorial polar. Entonces, todos son fórmulas. Ya sabemos cómo calcular la fuerza en un codo, cuando el fluido solo, con el aire. En el álave sí no hay dos formas, porque ya está en el aire. No hay presión absoluta. Hay presión absoluta, que es la presión atmosférica, pero no hay presión manométrica. Y hemos visto cuando hay un álave y cuando está fijo. Los dos problemas. Ahí están las ecuaciones. Muy bien. En la fuerza que ejerce el fluido sobre un álave fijo móvil, ya hablamos de la velocidad relativa. Para entender mucho mejor esto, voy a entrar al siguiente capítulo, que viene a ser el momento y la cantidad de movimiento. Repito nuevamente, la propiedad extensiva era la cantidad de movimiento. Ahora, cuando yo tengo una fuerza, aplicó una distancia, se genera un par, un torque, y eso es lo que se llama el momentum
de la cantidad de movimiento que también le llamamos torque o par. Correcto, muy bien. Entonces, nuevamente empezamos con Newton. Para el lado del sistema. Cuando yo siempre digo el lado del sistema, lo hemos visto de balance de masa, energía, siempre tengo esto. Tengo mi volumen de control, tengo mi superficie de control y tengo el medio ambiente. El ataque que se hace para cualquier tipo de equipo de ingeniería química, un fenómeno de transferencia es esto. Las ecuaciones internas acá son las que te he dado por integral, y esto viene a ser lo que le llamamos siempre entrada menos salida. Entrada menos salida está aquí. Después tenemos la acumulación. La derivada, como es parcial, ¿por qué? Porque el volumen es fijo, por eso que es parcial. Habíamos dicho que el volumen es fijo, pero puede cambiar la energía térmica, la presión, temperatura, pero no cambia la masa. Perdón, la masa puede cambiar, pero lo que no cambia es la forma. Como es fijo, por eso que esto es una derivada parcial. Y esto para nosotros representa la acumulación, y hemos visto que en el presente curso vamos a considerar todo como sistema en estado estacionario. Entonces, pero, ¿y la parte del medio ambiente? Lo estudia Newton. Él estudia esta parte de acá, o sea, la parte izquierda, por eso siempre digo así, ¿no? Derivada de n con respecto a t, este caso es el momento de la cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces, yo tengo ya la fuerza de Newton, ya la hemos visto, que es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, porque B por M es cantidad de movimiento y está asociado a la fuerza. Voy a multiplicar una distancia por esa fuerza. De igual manera acá. Ahora voy a hacer una derivación aparte. Derivada de R por derivada de MB. R por derivada de MB. Por la fórmula de derivadas, viene a ser la derivada del primero por segundo, más el primero por la derivada del segundo. Esto viene a ser B. Vectorial por B en el mismo torque es 0. Y esto es igual a eso. Nada más, eso es lo que quería. Que donde haya R por B, voy a demostrar que esto lo he metido, pero para meterlo yo tenía que demostrarlo. Ahora sí, es derivada R por dm. Hasta ahí nomás. ¿Qué resulta? Entonces siempre se hace desde el punto de vista infinitesimal una partícula. Tenemos nuestro diagrama, nuestra referencia inercial. Repito nuevamente, cuando hablamos de referencia inercial, es que todos los que estamos haciendo nosotros, todos los ejemplos que vamos a ver, flujo en tuberías, turbomáquinas, bomba, todo está respecto a un punto de referencia fijo. ¿Cuándo sería no inercial? Cuando el sistema está volando, o sea, volando como si fuera un avión, un helicóptero, de un punto a otro. Ese es no inercial. Esos casos no lo vemos. Lo ven mucho los mecánicos y los hidráulicos. Muy bien. Entonces, como hay una fuerza y está referido a un sistema de referencia, hay una distancia. Entonces, cuando hay una fuerza aplicada a una distancia, porque esto no está libre de la referencia, siempre está pegado. Esto no está en el aire. Está pegado, la bomba está pegada, la tubería está pegado a un sistema de referencia. Si está pegado a ese sistema de referencia, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber un movimiento, un efecto que ejerce esta fuerza sobre el medio. Aplicado a una distancia, va a haber un torque, un par. Entonces, SR por DF también es la integral. Bueno, ¿por qué la integral triple? ¿Por qué integral triple? Porque no es por dm, sino porque m es igual a ρ por db. Y como el volumen tiene 3 dimensiones, por eso que se llama integral triple. Esa es la explicación. Ahora, con esto nosotros vamos a definir nuestra propiedad extensiva, que es el momentum de la cantidad de movimiento que viene a ser h. Ahora, con esto vamos ya a la ecuación de balance, donde aquí nosotros tenemos todavía h viene a ser el momento debido a las fuerzas superficiales,
el momento debido a las fuerzas básicas, todo desde el punto de vista del sistema. Y esto le estoy llamando derivada H con respecto a tiempo. Ahora ya me voy adentro, o sea, dentro del fluido, pues un codo, una tubería, etcétera, una turbomáquina, adentro, y adentro está la ecuación. Ahora, H viene a ser el momento de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, nosotros siempre decíamos que la propiedad extensiva es esto, y la propiedad extensiva entre la masa viene a ser nu. Y acá siempre poníamos otros nu. Entonces, este N viene a ser R por MB. O sea, la distancia por la cantidad de movimiento entre la masa, se me va esto, y me queda el nu R por B. Es lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde salió esto? Esto viene a ser la propiedad intensiva, de acuerdo al balance general que hicimos en la primera clase, viene a ser la propiedad extensiva N entre la masa. Pero, ¿qué propiedad estoy estudiando ahorita? ¿Qué propiedad extensiva? Estoy estudiando el momento de la cantidad de movimiento. Y el momento de la cantidad de movimiento es R por MB. Y como esto se divide entre la masa, se elimina la masa y me queda R por B. Y eso es lo que está aquí representándose. Nada más. Entonces voy a llegar yo a esta ecuación. Y por el lado izquierdo son todos los momentos de las fuerzas de Newton, que son dos, las fuerzas superficiales y las fuerzas máximas. Entonces, dicho esto, entonces tenemos ya, uniendo, tenemos la ecuación general. Y así como está, es una ecuación horrible, ¿no? Pero tiene sus aplicaciones, porque así como está, son para coordenadas cartesianas. Un problema típico de esto es cuando uno quiere diseñar la estructura de una compuerta. Entonces viene el río con una fuerza determinada, y si la compuerta no tiene un sostén o un torque que pueda retener, simplemente viene el río, se lleva en encuentro la compuerta. Y la idea es calcular ese momento que ejerce el fluido sobre la compuerta o viceversa, ¿no? La compuerta sobre el fluido. Entonces, dicho esto, entonces, ¿qué podemos simplificar? Esta ecuación, para eso, yo tendría que usar esta ecuación, porque es coordenadas cartesianas. Simplificaciones, este estacionario, ya me quedo con esta, no hay flujo másico y me quedo esta con esta. Pero aún así sigue siendo compleja. Entonces yo no voy a ver los problemas, mejor dicho, el capítulo que estoy tocando, que estoy sacando de la ciencia de la mecánica de los fluidos, estoy sacando la parte nomás aplicativa. Y yo no voy a usar coordenadas cartesianas, sino voy a usar coordenadas cilíndricas. ¿Por qué voy a usar coordenadas cilíndricas? Entonces, las coordenadas cilíndricas, porque nosotros vamos a hacer el caso, así como hacíamos el caso del codo, del álave, vamos a usar el caso de una turbina o una bomba. El cuerpo de esto es un cilindro. Entonces, como se hacía en fenómetro de referencia, cuando yo quería buscar la asequibilidad, se llama, matemáticamente asequible, o sea, más fácil resolverlo, es, si tengo un cilindro, es pasarlo a coordenadas cilíndricas. ¿Y cómo paso esta ecuación de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas? Donde ahí solamente va a existir un solo componente escalar. En cambio, aquí, en la ecuación 528, no es así. Allí estamos considerando las tres componentes de un vector, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces, ¿cómo las paso? Sencillo. Simplemente voy a considerar el momento debido a las fuerzas superficiales, fuerza máxima en forma escalar, y en vez de un R vector, voy a considerar un R que es una distancia, y B viene a ser la componente tangencial.
de la velocidad absoluta. ¿Y por qué? Porque en coordenadas cartesianas yo tengo dos componentes, la tangencial y la radial. Entonces yo voy a tener dos componentes, tangencial y radial, y en la ecuación va la componente tangencial. Eso lo vamos a ver en detalle ahorita. Solamente estoy hablando nomás. Muy bien, entonces, así, de fácil. Pasa de frente R, no es vectora, R es una distancia. Y esta es la componente tangencial. Igual, como es coordenadas, estado estacionario, esto se va en el flujo másico y me queda solamente el momento. Entonces, esta ecuación sencilla la vamos a aplicar para bombas y turbinas. Todo lo que es centrífugo, porque es una rueda que gira. Ya hemos dicho, en balance de energía, en el caso de la bomba, aquí en estudio, a mi fluido. Entonces, la bomba, ¿qué me da? O sea, me entrega energía. Como me entrega, va a la entrada. Entrada y salida. La turbina, que es el fluido, tiene mucha energía y quiere entregar al medio ambiente. Entonces, sale. Como sale, el G de la turbina aparece en el lado de la salida. Dicho esto, y con ese concepto, bien, porque muchos se manejan en termodinámica, por ejemplo, le ponen signo negativo, positivo, y al final uno sabe qué diablo es eso. Nada, vete a tu balance, nada más. La ingeniería química es una sola, balance a la entrada. ¿A la entrada qué entra? Si es bomba, la bomba es a la entrada. ¿Y qué sale? Sale la turbina. Pero una cosa que no lo dije, ahora me estoy acordando, era cuando yo ponía S1 más el G de la bomba es igual a S2 más la pérdida de carga de 1 a 2, ¿no? Uno se preguntaba y decía, ingeniero, ¿qué cosa es esto físicamente? Es la energía de la bomba. No está bien dicho. La energía de la bomba. La energía de la bomba. Pero nosotros sabemos, en ingeniería, en matemática tú puedes sumar X más Y es igual a Z más raíz cuadrado. Todo es abstracto. Pero en ingeniería, tú tienes que poner los términos matemáticos con una interpretación del fenómeno. En este caso, tengo que interpretar el fenómeno. ¿Y qué cosa viene a ser G de la bomba? No, esto es, de repente se va a olvidar mañana, ¿no? Pero si algún día van a filosofar, como profesor se lo digo. Yo digo, es la energía de la bomba. No puede ser energía de la bomba, porque y esto es un balance del fluido. Y la bomba es un parásito que no existe. Y no puedo hablar yo de energía de la bomba. Entonces, ¿cómo se interpreta, profesor, el HB? Es una energía, así, absorbida por el fluido de un dispositivo mecánico llamado bomba. Esa es la palabra. Esa es la palabra. No es energía de la bomba. Porque yo no puedo sumar energía de fluido, potencial, cinético o de presión. No le puedo sumar a una bomba. Entonces, ¿qué viene a ser HB? Es la energía absorbida por fluido de una turbomáquina llamada bomba. Y en el caso de la turbina, es la energía producida, ¿no?, por el fluido de un dispositivo, para un dispositivo llamado turbina. Eso es bueno, esa interpretación, porque si no, eso se aplica en cualquier rama de ingeniería. Tengan muy presente, no sé si ustedes han podido observar mi manera de enseñar, siempre le pongo adorno a cada ecuación. Siempre le pongo el adorno, porque la ingeniería química se estudia así, adornando las ecuaciones de cada término. Lo que el matemático no, ¿se acuerdan? Ponía una ecuación y resolvía la ecuación, sube el QQD y chao, y quedaba lo que salía. Y no había interpretación, nosotros no. Nosotros, cada ecuación que voy poniendo, tengo que interpretarla. Es así se aprende ingeniería química y en general todas las ingenierías.
Bueno, acá un poco de teoría. Muy bien, entonces, ya tenemos nosotros la ecuación, repito nuevamente, la ecuación de balance, que es una ecuación escalar, esta que está acá, la 529, y ahora vamos a entrar a una aplicación. Tenemos dos tipos de turbinas, la turbina Pelton y la turbina Francis. La turbina Pelton es una turbina, ¿no?, abierta a la atmósfera. En cambio, la turbina Francis es una turbina cerrada, ¿no?, como esta que está acá, donde los álabes, ¿ven? Este es un álabe, están alrededor de un rodete. Este es el Pelton. Es como una rueda. Se usa mucho el principio de las centrales hidroeléctricas, la que da energía a Lima. Entonces, hay muchas maneras de producir energía. Ahí vamos a ver una introducción a la energía. A ver, lo primero que tú tienes que encontrar es el dispositivo, ¿no? Entonces, el dispositivo para generar esto viene a ser la turbina. Entonces, vamos a hacer un break, ¿sí?, de unos 5 minutos, porque ya van a ser las 5. ¿Les parece bien? Sí. Sí, vamos a hacer un break para entrar con fuerza en esto. A ver dónde estoy. Recording stopped. Hay que entender más al equipo, y eso es lo que pretendo yo. A ver, nuevamente, en Momentum 2, ya no va a ser un dispositivo que esté en 3 dimensiones X, Y, Z. Va a ser un cilindro, porque la turbina es un cilindro, ahorita lo vamos a ver ya en la imagen, ¿no? Tenemos la velocidad, escuchen, la velocidad del fluido B sub J, WR le estoy llamando de la velocidad RT. ¿Por qué W por R? Es la velocidad, como dice, la velocidad angular por R es la velocidad centrípeta, ¿no? Ve la velocidad angular y da una velocidad de rodete, que le voy a llamar W por R. La Pelton es una rueda que está formada por varios álabes. Y yo voy a hacer solamente mi análisis en un solo álabe. Suficiente, porque el análisis de uno es de todo, ¿no? Entonces, para eso, voy a aplicar momentum con las ecuaciones que ya le hemos visto. Entonces, yo le chango acá ¿cómo se llama? La teoría para los que quieren leer, pero vamos avanzando y vamos a ver esto. A ver, usted nos dijo, profesor, que hay 3 velocidades. Ya. La primera velocidad es la velocidad del chorro, la velocidad del rodete, ¿no? Luego, la velocidad, ¿cómo se llama? Relativa. Muy bien. Entonces, miren ustedes acá, en el vector. Yo tengo acá la velocidad del rodete, tengo la velocidad relativa, y esto me da, ¿qué cosa? Esto viene para acá, me da la velocidad de salida. Hasta ahí lo tengo claro. Muy bien, entonces seguimos. Si es así, entonces en una turbina Pelton, yo voy a aplicar 2 cosas. Para hallar el momento, voy a aplicarlo como se hacía en la física. Primero como un balance de fuerzas, luego multiplico por la distancia, y luego aplicando la ecuación de momento. Lo voy a hacer como lo hacíamos en el álabe, o sea, como un balance de fuerzas. O sea, voy a resolver el problema de 2 maneras. Entonces, las fuerzas alrededor de la rueda es la presión atmosférica más la fuerza de acción y reacción. Después tenemos el ρ J. Acuérdense bien que Q es igual ¿a qué? Q es igual ¿no? A B por A, B por A, ¿está bien? Y B sub J. Y acá sale un término, BJ menos WR. ¿Cómo sale ese término? A la salida. Porque esta es la entrada y esta es la salida. Pero este término, todo este término acá, BJ menos WR más WR.
Esto es a la entrada. A la entrada solamente 7 V sub J y a la salida está saliendo esta velocidad. Y KX viene a ser, RX viene a ser la fuerza que ejerce la rueda sobre el fluido. Y KX viene a ser la fuerza que ejerce el fluido sobre la rueda, que es lo mismo. Solamente en sentido contrario. Y acá está. Esa es la fórmula. Y con eso, ¿qué hago? Si es la fuerza que ven ustedes acá, miren, ¿no? Yo la multiplico por R, ven acá, ¿qué tengo? El par o el torque. Es la misma ecuación que está acá arriba, y acá aplico por R a la fuerza. Entonces este valor le aplico por ρQ y al torque. Entonces, ¿eso es el momentum o es el par? Muy bien. ¿Y qué viene a ser la potencia? La potencia viene a ser el torque por la velocidad angular. Como el torque es todo esto, multiplico por la velocidad angular. ¿Y qué obtengo? Lo que obtengo, ¿qué cosa es? La potencia. Torque, velocidad angular. Ahora voy a llegar a lo mismo de aquí, replicando enfrente a la ecuación de momentum, que está más simplificada. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? La misma rueda de Pelton. Para eso, tengo acá una vista para explicarle mejor lo que vamos, todos los problemas que vamos a ver va a tener mucho que ver con el llama vectorial polar. Entonces yo le decía que todo esto de acá es V sub J. Y esta es la velocidad de rodete. Esto viene a ser la velocidad relativa, que en cualquier punto del radio va a ser la misma. Entonces, aquí van a haber dos ángulos. El ángulo alfa es el ángulo que forma la velocidad absoluta con la tangente. Y beta viene a ser el ángulo que forma la velocidad relativa con la tangente. V sub 0 es la velocidad del ala o de rodete. V sub J es la velocidad del fluido y esta es la velocidad relativa. Acá están las tres. Y beta viene a ser el ángulo que forma la velocidad relativa con la tangente. Y hasta ahí entiendo yo. Ahora vamos a la rueda, que es lo mismo. Es llevar el ave a la rueda, que es lo mismo. Entonces, si ustedes ven como es un balance de momentum, entrada y salida, van a ver dos triángulos de velocidades. A la entrada y a la salida. ¿Por qué, profesor, dos triángulos? Porque es un balance. A la entrada hay una velocidad absoluta, a la salida también hay una velocidad absoluta. El análisis de acá es de un solo área. Y esta es la tangente. Entonces aquí habrán las tres velocidades. Y también aquí habrán, esta es la tangente. Y acá también habrán las tres velocidades. O sea, voy a hacer dos triángulos, a la entrada y a la salida. Y eso es lo que voy a ver aquí abajo. Entonces, aquí abajo voy a hacer eso. Vamos a identificar las velocidades. Ya la velocidad V sub 0 es de rodete. Ya la del chorro ya no existe, porque voy a jugar con las tres velocidades nada más. V sub 0 es la velocidad del rodete. Esto viene a ser la velocidad relativa. Y cuando tú tienes dos flechas, dos velocidades, siguiendo esto de aquí, ¿ven? Tú unes desde el punto de origen la tercera arista de los tres vértices. Y has formado tú un triángulo de velocidades, pero esto es a la entrada. Del mismo modo será la salida, acá arriba. Y acá tendré lo mismo. Entonces le voy a poner
la nomenclatura. Esto es 1, esto es BFI 1, esto es BR1. Muy bien. Esta velocidad absoluta que se le llama, tiene dos componentes. Tiene la componente radial y tiene la componente tangencial. Esta componente tangencial es el B sub phi. Ese B sub phi es la que va en la ecuación cuando yo le decía B sub phi rho B punto de A. Entonces, en coordenadas cilíndricas, yo voy a poner la componente tangencial de la velocidad absoluta. Entonces, ahora nuevamente vamos a repetir. Nuevamente, esta velocidad es. Ya, la velocidad del ala de rodete es de la rueda. La velocidad chorro, el resultado de eso es la velocidad relativa. Clarísimo. Las madres son la de chorro, la de rodete. Y como resultado sale la velocidad de salida. Ahora, voy a dibujar el triángulo de velocidades. El ángulo que forma, todo es con la tangente, o sea, todo es aquí, con la tangente. Esta es la tangente, este es tangente, este es tangente. Ya, entonces, esa tangente lo estoy dibujando acá, acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el ángulo que forma la velocidad relativa con la tangente, la voy a llamar beta. El ángulo que forma la velocidad absoluta con la tangente, le voy a llamar alfa. La velocidad absoluta, en coordenadas cartesianas tenía Bx, By, Bz. En coordenadas cilíndricas, la velocidad absoluta tiene dos velocidades, dos componentes, la radial y la tangencial. Muy bien. Dicho esto, voy a borrar acá para seguir escribiendo. Dicho esto, entonces esto es la que voy a poner en la ecuación. Muy bien. Entonces, pero W0 es W por R, es la velocidad de rodete, que viene a ser W por R. Entonces, la relativa será la que habíamos sacado, BJ menos B sub 0, que ya la voy a llamar de frente B sub R. Entonces yo le pregunto a ustedes, mirando aquí el triángulo, mirando el triángulo. Miren, ¿a qué si vuelve su fin? Es todo este segmento, que es B sub 0, y yo le quito este segmento, que viene a ser BR por coseno de beta. O sea, este segmento viene a ser, si a todo esto yo le quito esto, me queda B sub 0. Y abajo de lo que estoy haciendo, a B sub 0, yo le quito BJ menos WR por coseno de ángulo, y miren, me queda ¿qué cosa? La ecuación, este B WR, pero B sub 0 es WR. Entonces, B sub phi viene a ser esta expresión. Y eso es lo que el libro, el Shane, no le explica. Cuando aquí le pone de frente esta parte, que están viendo ustedes, esta parte de acá, esto, ¿dónde está? Acá. Uno dice, oye, ¿de dónde sale esto? Esta expresión no la veo. Ahora ya con esta explicación ya lo entienden. ¿Me entendieron? Esto viene a ser el B sub phi, porque es B sub phi a la entrada, B sub phi a la salida. El B sub phi a la entrada, profe, y el B sub phi a la entrada, la velocidad del chorro, pues, porque todavía no lo he tocado. Y el B sub phi a la salida,
porque son dos triángulos, ¿no? Este es 1 y este es 2, entrada y salida. ¿Será todo esto? ¿De dónde salió esto, profe? Eso salió de acá. Entonces será lo mismo a la entrada y a la salida. Ahora viene otra cosita. No entiendo, profesor, esta parte de las velocidades. ¿Qué viene a ser, qué cosa es la velocidad absoluta? Entonces vamos a dibujar acá. Tengo una tubería. ¿Está bien? Vamos a entenderlo mejor esto físicamente. Tengo una tubería. El fluido viene tranquilo. Dice, un momentito. Sí. 1. ¿Qué hago? Escríbeme la expresión matemática de la presión en 1. ¿Ah? Ahora escríbeme la energía potencial. ¿Ah? Ahora escríbeme la energía cinética. ¿Ah? Aquí, en 2. Dibújame cuál es la velocidad a la salida. Son las ecuaciones de Bernoulli. Entonces, ¿qué viene a ser B1 y B2? Que están fuera, tanto la entrada como la salida de la turbomáquina, que estamos estudiando ahorita. Viene a ser las velocidades absolutas. El libro le llama a eso la velocidad absoluta. ¿Se entendió? Pero cuando entran a la turbomáquina hay un chocolateo de velocidades. Que mi velocidad del fluido con la velocidad de rodete se encuentran, dan resultado una velocidad relativa que está vinculada con la velocidad de entrada. Y este es el B que va aquí, que es la velocidad absoluta. Pasa en 1 y pasa en 2. Ahora, voy a dar pase a un cambio, a una nomenclatura. ¿Por qué lo pongo? Porque como vamos a usar el libro de Matáis, que es un libro muy bueno que tiene excelentes problemas, ¿no? Profesor, ¿se llama Claudio Matáis el libro? Y Claudio Matáis, que está ahí ya, lo he puesto ahí en el Classroom, es un excelente libro que nos va a servir para muchos capítulos. De ahora en adelante, por ejemplo, vamos a hacer análisis dimensional, turbomáquinas, hay problemas muchísimos, nos va a servir muchísimo para la parte de pérdida de carga, cálculos, problemas en serie, en paralelo. Pero para esa parte también tenemos otro libro que vamos a usar muchísimo, que es el Claudio Saldarriaga, que es de un colombiano. Ese libro ganó un premio mundial. Es un excelente libro, ya lo vamos a ver. Pero para toda esta parte es el Claudio Matáis y también pueden usar el Streeter, que también está ahí. Muy bien, entonces, como voy a usar el Claudio Matáis, el Claudio Matáis tiene una nomenclatura diferente. Por ejemplo, a la velocidad absoluta le llama C. A la velocidad relativa le llama este W así con ese bastoncito. A la componente radial le llama C1M. A la componente, al B sub phi le llama C1U. Ya, esto sí, alfa sí es alfa, beta. Esa es la nomenclatura Matáis. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente acá también será C sub 1, ¿no? Esa es la nomenclatura Matáis. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el C1U viene a ser la velocidad tangencial. ¿Está bien? Esta es la componente radial. ¿Está bien? ¿Algo más? Ah, no, todo esto le llaman U, obviamente, que la velocidad de rodete es U, por eso que vectorialmente la velocidad absoluta viene a ser la velocidad relativa más la velocidad del rodete. A ver, nuevamente lo voy a dibujar acá. Cuando yo tengo esto que es la velocidad de rodete, su flechita sigue acá, cierre el triángulo desde 0, eso viene a ser la velocidad absoluta. Y esto es para 1 y para 2. Tenemos dos ecuaciones, entrada y salida. Nunca se olviden que es balance de entrada y salida. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Ven acá arriba. Tengo aquí el ala B. Hago un análisis a la entrada y luego un análisis a la salida con su componente radial y su componente tangencial.
Por eso es que entrada es balance de momentum, de la cantidad, movimiento. O sea, entrada, hay salida. Dicho esto, entonces, esta figurita que le he dibujado, no se olviden, porque conocido eso, ni hablar. Ahora, ¿cómo son los problemas de turbomáquina? Son sencillos. Son sencillos, pero todos son fórmulas. Pero hay que entender bien todo esto. Por eso lo primero que uno hace es dibujar el triángulo y aplicar Pitágoras. A veces te piden la velocidad radial, tiene que ser la tangente, el arco tangente. Y bien, hay muchos problemas de turbomáquina que algunas las vamos a ver en clase, ¿no? Entonces seguimos. Entonces, este triangulito en teoría no se olviden. Entonces, ahora, esto ya lo dije, porque sale un pequeño error a veces. A multiplicar por R, ¿qué cosa me da? La potencia. Y ven ustedes, lo que pasa es que es un break. Estaba tratando de, ¿se acuerdan? Primero hice para calcular el par torque o momento, que es lo mismo, par torque o momento que ejerce el fluido sobre la rueda Pelton. Lo hice con un balance de fuerza, cuyo resultado terminó aquí, en la ecuación D. Y luego le dije que le iba a hacer ya aplicando la fórmula de frente. Entonces, aplicar la fórmula de frente, yo me salté y me quedé en esta teoría que les expliqué. Pues continuando, B sub phi, le dije WR menos JR, voy a la ecuación y tengo la misma ecuación, pero ya de frente con la fórmula del par. Es lo mismo. Mejor hacerlo con la fórmula del par. Nada más. Y el torque, este es el par, ¿no? Par o torque, es lo mismo. Y la potencia viene a ser el torque por la velocidad angular. Entonces, físicamente, ¿qué cosa es un torque? ¿Qué es un par? Es un giro. Obviamente, cuando tú tienes una estructura de material noble, tienes una viga, una columna, siempre va a haber desplazamiento, pero va a ser infinitesimal, pues si no, pues las casas se caerían todas las semanas o todos los días, ¿no? Pero siempre hay un torque, hay un movimiento que está ejerciendo la fuerza en esa distancia. Pero esto se hace más notable en una turbomáquina, obviamente, ¿no? Ahora estudiamos otra turbina, que es realmente la turbina que más debemos estudiar. No. ¿Se ve la pantalla? Perdón. ¿Aló? Sí, La pantalla, ¿se ve la pantalla de la turbina Francis? sí. Sí, porque acá me dice su función de compartir la pantalla está en pausa, no sé por qué me sale eso. De todas maneras, voy a volver nuevamente. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la turbina Pelton y la turbina Francis? Que la turbina Pelton es una turbina cuyas paletas están abiertas a la atmósfera, en cambio la Francis no, es cerrada. Lo veo mejor acá dibujándolo de una forma muy sencilla. Acá tengo yo una bomba, todo el mundo la conoce la bomba. Muy bien, la voy a dejar así bien chusca. Acá adentro está la rueda, ¿no? Entonces, los álabes están aquí. Este es un ángulo ingresa, forma como un anillo de agua. Entonces, el álabe está acá. Este es el álabe. Este es el álabe. Aquí. Igualito, acá voy a hacer yo un triángulo acá, un triángulo acá. ¿Cuál es la diferencia entre la turbina Pelton y la Francis? Que esto está encerrado. En cambio, la otra está abierta. Está abierta la atmósfera. Viene el chorro, choca, se va al río. Viene el chorro, choca. En cambio, esta no. Y este es el principio de todas las bombas, porque todas las bombas están cerradas en una
en una caja. Las turbinas están cerradas, las turbinas hidráulicas, las turbinas a gas, la turbina de vapor. Pero entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es tan especial la turbina Francis? Se aplica lo mismo, el mismo balance. Solamente que la velocidad relativa ya no va a ser BJ menor C0. Porque acá tengo dos radios, R1 y R2. Y yo solamente voy a hacer balance aquí, en el ánulo de agua que hace el fluido, porque yo estoy el fluido. Entonces, dicho esto, la ecuación es la misma, parecida, pero, como le decía, aquí ya hablamos nosotros de una velocidad relativa que no es igual a la turbina Pelton, porque tenemos dos radios. Muy bien, más o menos esto sería la fórmula para el torque. Ahora vamos a aprender un poquito de turbomáquinas. Existen dos tipos de las máquinas hidráulicas y las térmicas. Vamos a estudiar las hidráulicas. Tenemos las generadoras, como las bombas, y las motoras son las hidráulicas. O sea, las que generan electricidad son las motoras. Estas son las centrífugas y hay otras que son de desplazamiento positivo, que también hay generadoras y motoras. Entonces, hay bombas de desplazamiento positivo, turbinas de desplazamiento positivo. Pero lo que estamos viendo ahorita con las ecuaciones, son las centrífugas. Por eso que aquí estamos hablando de turbomáquinas, generadoras y motoras. Esa turbomáquina lo situamos aquí. Pero en máquinas hidráulicas tenemos dos. La centrífuga y este es un pistón. Pero estamos hablando de esta parte de acá. Muy bien. Así, en pocas palabras. ¿Cómo es una central hidroeléctrica? Como ustedes saben, pues, los ríos se forman del deshielamiento de las cordilleras. Y el río, por altura, empieza a fluir, energía potencial. Fluye por donde le da la gana. Y solito formó su cauce. Como lo ven ustedes, todos los ríos que ustedes pueden ver, naturalmente, a través de la historia. Se supone que ese cauce es para un caudal. Pero cuando el caudal es mayor, ¿no?, del canal, se desborda y ahí vienen los huecos. Y cada vez la energía se hace mayor, la energía cinética. Entonces, ¿qué hago yo? No todo el agua, esta agua que siga su curso, se va al río. Por ejemplo, el río Rímac se va pues a Lima, ¿no? Pero una parte yo aquí lo pongo en un estanque inmenso. Esta agua lo pongo aquí. Le hago un tratamiento químico, porque esta agua luego va por una tubería. Los que han ido a Chaclacayo han podido ver una tubería acá. Nada más. Como tiene energía, y acá pongo la turbina, puede ser la Pelton, puede ser la Francis. Y esto se supone que cuando sale, sigue, y todos se van al río que sigue hacia Lima. Entonces, la energía potencial se transforma en energía de presión. Luego, cuando está saliendo, como estos chorros casi va a la atmósfera, se transforma en energía cinética. Por eso es que al final termina siempre en una boquilla o en unos dobles. Profe, ¿por qué los bomberos tienen así una boquilla? La respuesta es sencilla. Porque toda la energía de presión y la energía potencial se transforma en energía cinética. Y como energía cinética yo quiero que sea mayor, entonces al disminuir el diámetro, aumenta la velocidad. Esa es la explicación. Por eso que ustedes van a ver, esto empieza con un tubo grande. Después sigue más abajo, un tubo más delgado. Sigue más abajo, un tubo mucho más delgado.
y acá ya entra de frente a la turbina. Entonces, así obtenemos energía eléctrica. ¿Y cómo se obtiene energía eléctrica? Sencillo. Primero, la madre de la energía es agua, pues se llama hidráulica. Dentro de la turbina que hemos visto, en este caso más que nada la Francis, lo que hace es girar. Al girar, me genera un movimiento de eje. El principio de los motores eléctricos son inductivos, tienen aquí unas bobinas y acá hay un eje. Cuando este gire, crea un campo magnético y eso al final me genera electricidad. Eso es inmediatamente la turbina acoplada a un generador eléctrico te genera electricidad y Lima ya tiene electricidad. Estas son las famosas centrales hidroeléctricas del Mantaro, ¿no? Que generan gran parte del país electricidad. Otras que no tienen que ver con hidráulica son las turbinas de vapor. Como ustedes han visto, tengo un caldero, ¿no? Entonces, acá pongo una turbina, igualito, una turbina Francis. Entonces, el fluido a presión y temperatura bajo un H1 genera un H2. Acá se produce energía eléctrica, igualito, pero producida por el fluido vapor. Luego viene acá, se condensa. ¿Por qué? Porque la bomba tiene que tomar los líquidos, se lo cavita, se lo vamos a ver después, y sigue su ciclo. Esta es la planta de fuerza. Pero el fluido es vapor. Y la otra es la turbina gas. Tenemos el gas que sale del petróleo, que sale de los pozos petroleros. Ese gas va a la turbina. Francis, por supuesto, se quema directamente, combustión interna, sale y genera electricidad. Eso es todo. Solo tenemos tres tipos: la hidráulica, la turbina de vapor y las turbinas de combustión interna. Así de fácil. Las que estamos viendo son las hidráulicas. ¿Correcto? Entonces, con eso ya más o menos estamos enterando cómo es una turbina. Y ahora podemos ver algunas figuras un poquito más toscas. Por ejemplo, abajo podemos ver los álabes. ¿Por qué los álabes tienen esa forma? Ya lo vamos a ver. No, la forma de los álabes tiene que ver mucho también con la potencia consumida. Entonces, acá tenemos un rodete, ¿ven? Hay muchos tipos de rodetes. Esto, ¿lo ven acá? Este es el motor. Esto es la turbina, Pelton. Esto nomás es esta parte de acá. ¿No? Esto es la turbina. Esto es el motor. Si genera electricidad, acá está. Si es una bomba, es al revés. Los álabes, por su forma, tienen una forma que va a influenciar mucho sobre la potencia. ¿Ven ustedes cómo son los álabes? Eso tiene que ver mucho cuando son de alta velocidad, de baja velocidad, de alto jet o de bajo jet, que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, este es un capítulo muy, muy complejo, por eso que estoy yendo despacio y probablemente terminemos la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a ver. Seguimos con las figuras. Ahora, cuando nuevamente la teoría, triángulo acá. Ya, entonces, esto es la velocidad a la entrada de la rueda, la velocidad tangencial, la velocidad radial. El fluido ingresa radialmente. Miren, ¿cómo entra el fluido? Radialmente. Este es el cilindro que hemos tomado. Pues se llama cilindro. ¿Ven? El fluido entra radialmente. Y el área perpendicular es el área lateral. En cambio, en una tubería, el área es el área perpendicular, que es un círculo. En cambio, acá no. Entra en forma radial y el área perpendicular es el área lateral. Entonces, si es bomba, ingresa y sale. ¿Ven? Acá lo ven, otra forma de álave. ¿Ven? Y acá están los motores. Entonces, así son las turbomáquinas.
Profesor, ¿cuál es la diferencia físicamente entre una turbina y una bomba? Es lo mismo. Solamente que es lo mismo. Tiene su turbina, una genera electricidad y la otra, desde electricidad, genera energía para la bomba. Es lo mismo. Por eso que el caso del estudio de una turbina es para turbo, lo van a ver lo van a ver, después lo vemos acá, lo vemos en el Matais, es lo mismo en sentido contrario, porque sigue el principio de la turbina Francis, o sea, turbina cerrada. La Petron es un caso especial, no la veo mucho, porque más vemos esto, porque la mayoría de nuestros dispositivos son bombas cerradas. Ven acá. Acá también tenemos, miren, acá tenemos todos los alaves. Miren la rueda acá, ven. ¿O lo ven acá? Mejor. Acá abajo. Ven, acá. Una tremenda turbina, ven. Esta es la Pelton, ¿no? Que está abierta. Esta si la cierro y es Francis, ¿no? ¿Ven ustedes? Así. Y el balance es en cada alave. Siempre la entrada y la salida. ¿Cómo es nuestro balance? Nuevamente, repito aquí. Este es un alave y aquí le pongo un triángulo. Entrada. Y la salida es aquí. Aquí le pongo otro triángulo. Siempre es en cada alave. Entrada y salida. Entrada y salida. Recuerden bien, el estudio es así. ¿Sí? Por favor, vuelvan a repetir este vídeo, que es muy importante para que entiendan un poquito más la teoría. Y tenemos una turbina inmensa, ¿no? También ya depende mucho de esto. A ver, una pregunta. La potencia, nosotros hemos dicho, la potencia, no. La potencia es igual al torque por la velocidad angular. Pero también nosotros hemos visto que este es igual a G por caudal, que es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista externo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago yo para maximizar mi potencia? O sea, yo digo, no, yo tengo aquí el cerro, tengo acá la turbina, y el pueblo quiere electricidad. Un pueblo pequeño, chiquito, caserías. Dicen, en vez que esta agua caiga y se vaya al río, quiero energía. Entonces yo le compro una turbina al pueblo. El pueblo compra su turbina, hace una pollada, una barrera, pueblo chiquito, y uno dice, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuántos viven aquí? Tanto. Así es un promedio de electricidad que consume cada uno, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Entonces, es un pueblito que todos quieren tener, pues, una calidad de vida bien, ¿no? Quieren tener su celular, quieren tener su microondas, quieren tener su televisor, quieren tener, o sea, tener electricidad, vas a querer tener todo, plancha, ducha eléctrica, ¿no? Entonces, cada familia se le calcula o sea, los volamperios, ¿no? Se va sumando y ya tú tienes acá. Entonces, la potencia también viene a ser voltaje por amperaje, ¿no? Entonces, tú ya tienes la potencia eléctrica y esto con la potencia que va a producir la central eléctrica hay una eficiencia, ¿no? Pero ya tienes una idea. Regresas acá, tú tienes P y tú dices, carambas, tengo una altura de 50 metros y necesitaré un caudal de 3.000, por decir. Y entonces tu cálculo y tú dices, carambas, mi estanque es para 1.000 nomás, no da más el caudal. O sea, te vas al revés y tú dices, mira, ¿por qué más que haya milagros? El pueblo va a tener que tener energía de la tercera parte. Entonces, uno van a tener de 8 a 2, otro de 2 a 8 y otro pues, de 10 a 6 de la mañana, ¿no? Ya no puedes hacer milagros. Porque al final tú regresas y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué tamaño de turbina compro? Tú tienes que primero la demanda. El pueblo haces un volamperio, determinas y calculas aproximadamente cómo sería. Y te vas a tu requerimiento, a tu disponibilidad. Pucha, diablo. El G tengo 40 metros, necesito para tener, ¿cuánto me salió? Me salió, por ejemplo, 2000 HP. Pucha, para tener 2000 HP, ya no puedo mover el H porque el H ya está definida, a menos que haga un subsuelo, ya no puedo. Y lo único que tengo es el caudal, y el caudal que he sacado no voy a tener más que 1000, así que voy a tener la tercera parte. Así se hace el cálculo. Cuando uno quiere hablar de dimensionamiento de equipos, ¿ves? Esta cosa, por ejemplo, el libro no lo explica, ¿no?
y yo lo analizo desde el punto de vista de mi experiencia de diseño de equipos de proceso. Igualito, ¿cómo dimensiono? ¿Cuál es el criterio que debo tener yo para tener el tamaño de planta? Una columna de destilación, una columna de absorción, una tubería, etcétera. Y ahorita lo llevo a una turbomáquina. Así hay criterios, ¿no? Las figuras de las turbinas. Ahora, como yo le decía, miren la forma que tienen los álabes, ¿no? Eso va a depender muchísimo de si tú tienes... La potencia es una sola, 1000 HP, pero tú puedes tener de alto head, de bajo head, de alto caudal, de bajo caudal. Y esa es la forma y el ángulo, ¿se acuerdan que yo les comentaba? De las turbinas. Acá hay varios álabes, ¿ven? Va a depender mucho de tus requerimientos, ¿no? Probemos nuevamente la figura. Y ahora sí, vamos a hacer un aspecto teórico muy importante porque vamos a hablar de tres cosas. Seguimos con turbina porque hablar de turbinas es hablar de bombas. O sea, estoy queriendo entender desde el punto de vista de cantidad de movimiento con sus ecuaciones por qué una bomba bombea. Ese es el principio. Y no tanto para hacer un vídeo de una bomba, ¿no? Sino, como estamos haciendo ingeniería, la ingeniería se hace a partir de las ciencias exactas, usando las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver ahorita yo? Lo que quiero ver acá ahorita es lo siguiente, ¿no? Primero, vamos a ver eficiencia. Vamos a hablar acá de pérdidas, ¿no? Entonces, potencias. Entonces, todos esos términos se usan muchísimo, que va a dar lugar a muchos problemas. Entonces, a partir de ahora estoy tocando el libro de Matáis, ¿no? Que me parece muy bueno su enfoque, aunque he hecho un resumen del libro para poner la parte más importante. Y como ya tenemos un poquito de conocimiento de cómo es un triángulo de velocidades a la entrada y la salida, con la nomenclatura que le cabe mencionar, entonces voy a atacar la turbina Francis. Y para definir estos conceptos que le acabo de decir, ya que te la ve. Entonces, vectorialmente, como le decía, la velocidad absoluta a la entrada será la velocidad U, que le eche la velocidad de rodete más la velocidad relativa a la entrada y a la salida. Entonces, vamos a la nomenclatura. Él dice, U es la velocidad del rodete. C es la velocidad absoluta del fluido. Es la misma que le pongo en Bernoulli, el B cuadrado entre 2G, antes que agarre la turbina, o después que agarre la turbina, pero no adentro. W con esa sí es la velocidad relativa. C1M es la componente, ¿no? Radial, y C1U es la componente tangencial o periférica, alfa, es el ángulo que forma la velocidad absoluta con la tangente, beta, es la que forma la velocidad relativa con la tangente. Acá están. Entonces ya tenemos dos triángulos. ¿Por qué dos triángulos? Repito, porque es un balance. A la entrada, a la salida. Balance de masa, a la entrada, a la salida. Balance de energía, a la entrada y a la salida. Balance de fuerza, a la entrada, a la salida. Balance de momento, a la entrada y a la salida. Por eso que hay dos triángulos. Son lo mismo, solamente con que uno es uno, el otro es dos. Y la pregunta, profesor, ¿y cómo relaciono? Porque si me piden cuánto vale C1, C1M, C1U, alfa 1, beta 1, ¿cómo relaciono uno con dos? Entonces, para eso vamos a estudiar nosotros algunas ecuaciones mismas que hemos visto del balance, pero de una forma muy especial. Por ejemplo, la primera forma de la ecuación de Euler, ¿no? Creo que acá tengo yo, si mal no recuerdo, sí, acá. Quiero pasar primero a esta figura que vamos a hacer mención de acuerdo a la nomenclatura. A ver. A, cuando veo por allá, viene a ser el nivel del tanque 1.
Z, el nivel de tanque 2. E viene a ser la succión. S es el punto de descarga. ¿Está bien? Entonces yo puedo plantear balances de energía, balance de energía, mejor dicho. Pero ya como la voy a llevar al balance de momentum, entonces voy a tener presente que es A, E, S y Z. Entonces ahora sí, con esto regreso a lo que les estaba hablando. Entonces, esta ecuación que dice I, la energía de Euler, ¿no? Es así, multiplicar la velocidad de rodete por C1U. La velocidad de rodete en 2, C2U. Como es un balance, me sale I. ¿Qué viene a ser la ecuación de la energía de Euler? La energía, mejor dicho, la energía I que estoy poniendo ahí. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Muy bien. Vamos a verlo porque lo vamos a ver más en detalle, pero de una vez se lo explico ahora porque lo continuamos el lunes. Lo voy a explicar así. Mejor desde el punto de vista de una bomba. Muy bien. Entonces, acá tengo yo, voy a tener acá la turbina con sus álabes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver que este es un motor eléctrico. Vamos a ver qué es lo que tú quieres. Yo quiero energía de la bomba. O sea, quiero el HV. Muy bien. Entonces, si es una bomba arranca de acá, yo tengo 100. Pero de aquí a acá, este va a salir con 70. ¿Por qué no sale con 100? Entonces empezamos a hablar de pérdidas. Primero hablamos de pérdidas. Primeramente hay una pérdida mecánica. Cuando el motor eléctrico empieza a girar, este eje empieza a friccionar con partes fijas que lo sostienen para que no se mueva. Hasta aquí. Luego, y hay una pérdida mecánica. Al perder ya mecánica, por ejemplo, acá será pues 80, ¿no? Cuando entra a la turbina, que ya la hemos visto, allí va a haber otra pérdida, la de fricción. ¿Se acuerdan? La hidráulica, es la pérdida hidráulica, porque el fluido va a chocar con los álabes. Esa fricción que también se da en la tubería se da acá. Entonces, estamos hablando de la pérdida hidráulica. O sea, mecánica hidráulica. Ahí será pues 75, por decir, ¿no? Y luego hay una pérdida volumétrica. ¿Volumétrica, profesor? Sí, no, hay dos pérdidas volumétricas. Una, la interna y otra la externa. ¿Cómo es la externa? Por aquí. Este eje siempre va a unir un sello y cuando se desgasta, pues ahí empieza a gotear. O sea, el caudal que está trabajando acá para la ecuación, el caudal que está trabajando acá, ya no va a ser Q, va a ser un caudal que tiene una pérdida externa y también interna. ¿Cómo es interna, profesor? Eso se da en tremendas turbinas que son inmensas. Dentro de aquí, de estas partes mecánicas, se deposita el agua, se queda ahí por deformación, ya de repente rotura, se queda ahí, se queda pegado el agua confinado. Ese es el QSUI. Entonces, conclusión, y al final sale con 70. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida mecánica, una pérdida hidráulica por fricción y una pérdida volumétrica. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿pero qué cosa viene a ser la energía de Euler? La energía de Euler viene a ser, dependiendo si es bomba o si es turbina. Es la energía sin nada, sin pérdidas. Si es el caso de la turbina, el I es igual a esto, porque es la que va a entregar energía desde aquí hacia aquí. Si fuera una turbina sería 100. ¿Está bien? 100 el fluido, pérdida hidráulica, pérdida volumétrica, pérdida mecánica, y la electricidad solamente va a recibir 80 o 70. Al revés. Porque igualito, es el caso inverso. Yo tengo energía, pierdo por fricción, pierdo volumétrico, pierdo mecánico y pierdo hidráulico. Y llega a 70.
O sea, el estudio de las turbinas y de las bombas es igual, solamente que ¿cómo se llama? La altura de Euler se considera diferente. ¿Quién es el máximo? Si es turbina, si es bombas, será este valor acá, quitándole todas las pérdidas. Si es bomba, es esta energía de acá, quitando las pérdidas, pero pues, en sentido contrario. Y eso es lo que justamente se refiere la forma de Euler. En el caso de aquí, de la primera manera, por ejemplo, ya, profesor, ¿de dónde sale? Pero repito, ¿de dónde sale esta ecuación? Voy ¿cómo se llama? Al Matáis y no le entiendo. Fácil. Fácil. Primeramente, ay, se borró. A ver, primeramente, ¿cómo sale? Creo que tengo ya sobre la hora. Sí, 2 minutos. ¿Cómo sale, profesor? ¿Cómo sale esta expresión? Fácil. Nosotros habíamos estudiado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El momento. Revisen la ecuación del momento. Rho, B, punto, todo eso. ¿Ya? Que es lo mismo que el torque. Ahora, la potencia, que es igual. La potencia es torque por velocidad angular. Pero la potencia que también es igual. H por Q. Entonces acá reemplazo H por Q. Como tengo la expresión de torque de Francis, esa tremenda ecuación, ¿está bien? Esto lo mando para acá, ¿ya? Y me sale, ¿ya? Este HU es la que sale acá. Este Q pasa para acá, el torque lo tengo, es la expresión que le expliqué hace un momento, y por velocidad angular, y me sale el HU. Eso es todo. Y como el torque está vinculado con las velocidades, esta es la forma. Eso es nada más para que sepan cómo sale esta expresión. Esto no lo he deducido. No, yo no he deducido esto. Lo que he deducido es la expresión de torque para turbinas, Francis. Muy bien, con esto nos quedamos y continuamos la próxima clase. Le dejamos unos problemitas ahí, ¿no? De la vez pasada, que también lo podemos revisar la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alumnos? Les decía que es un poquito duro, pero tenemos el libro, tenemos la información y vamos a ir paso a paso, que al final se dan cuenta que es puro formulazo nomás. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es entender la parte física. Karen canta. Jerónimo, presente, profesor. ¿Quién es Karen? ¿Alguien se llama Karen por ahí? ¿Terminamos? Recording stopped. A ver, muy bien.